Es una, yo estoy aquí en Brasil, por eso dije esta noche, ¿cierto? Ya aquí ya son las 7 de la noche. Yo sé que en sus países está un poco más temprano, pero bueno, muchas gracias por esta invitación. Es siempre una inmensa alegría poder estar con ustedes, estar compartiendo un poco, y especialmente durante un domingo como tan especial como el de hoy, el quinto domingo de Cuaresma, con un evangelio tan lindo como ese evangelio de Juan 8, 1, 11, de el encuentro, como decía San Agustín, el encuentro de la miseria y de la misericordia, ¿sí? Un texto maravilloso que nos muestra cómo es la misericordia de Dios en cuanto el dedo de las personas, de los hombres, de los fariseos, de los letrados, condena, el dedo de Jesús escribe una nueva historia, recrea la historia y escribe una historia de salvación. Muy lindo el Evangelio de hoy, recordando especialmente esa mujer que está en el centro del texto, que está en el centro de la comunidad, que ella permanece siempre de pie en cuanto Jesús hace ese ejercicio, hace ese trabajo de agacharse, inclinarse para redimirla, para salvarla. Un texto maravilloso, estupendo ese texto de San Juan hoy. Y también recordando que hoy también en Roma estamos en este año del jubileo, un jubileo muy especial. Y hoy especialmente se celebró durante toda esta semana y hoy especialmente la celebración del jubileo de la salud, en la cual participaron muchos enfermeros, médicos, doctores, personas que en torno, como decía la homilía del el cardenal Fisichella, en torno de una cama de un hospital se unen precisamente la enfermedad y la salvación. Y los dos en torno de la cama, los dos, tanto el enfermo como los doctores, los enfermeros, todos encuentran un espacio de salvación. Y el Papa estuvo presente también un poco en medio de la gente en la plaza de San Pedro, llevando ese mensaje, sintiendo que Dios se hizo fragilidad. Y en medio de esa fragilidad, en medio del dolor, en medio de la enfermedad, Dios está presente, solidario con todos nosotros. Entonces, en medio de todas esas celebraciones del jubileo, hoy quiero compartir con ustedes la campaña de la fraternidad. Como decía Lauren, es una campaña que inició aquí en Brasil hace 61 años. Hace 61 años comenzó como una campaña local en el norte, una ciudad del norte, norte de Brasil, llamada una ciudad muy pequeña, donde don Eugenio Araujo Sales era el obispo, y la ciudad se llamaba Nicia Floresta, y allá inició en Río Grande del Norte como una campaña local y después se convirtió durante el año 1964, que fue el periodo del Concilio Vaticano II y fue también el periodo del inicio de la dictadura militar en Brasil. Fue en ese periodo que la campaña se volvió nacional, en 1964. Entonces ya hace 61 años que estamos celebrando la campaña de fraternidad. Y la campaña de fraternidad tiene, yo voy compartiendo con ustedes un poco el texto. Como nos dice el texto, la campaña de fraternidad tiene dos dimensiones fundamentales. Tiene una dimensión que es una acción socio-caritativa de la iglesia. O sea, la idea fundamental es que las personas compartan, que las personas tengan la posibilidad de compartir con otras personas, especialmente con las personas más necesitadas. Más al lado de ser una campaña que promueve el compartir, la solidaridad, es una campaña que se convirtió también en un espacio de formación, tiene toda una dimensión formativa y con tres objetivos permanentes: despertar el espíritu comunitario y cristiano en la búsqueda del bien común, educar para la vida en fraternidad y renovar la conciencia de responsabilidad de todas las personas, todos los cristianos, por la acción evangelizadora en la búsqueda de una sociedad más justa y solidaria. Y este año, entonces, el episcopado brasileño prepara todos los años un texto base, un documento que sirve precisamente para que las comunidades celebren de forma diferente. Las comunidades conocen el texto y pueden adaptarlo para que puedan profundizarlo, puedan tenerlo presente en todas las pastorales. Y este año, entonces, el texto base
tiene este elemento fundamental, fraternidad y ecología integral. Y el texto bíblico que nos iluminó durante todo este tiempo de estudio y de reflexión fue el relato del Génesis de la creación. Y Dios vio que todo era muy bueno, que toda la creación, todas las cosas creadas eran muy, muy buenas. Entonces, este es el tema, ese es el lema de la campaña Fraternidad. Y ustedes tienen aquí esta primera imagen, es un cartelero, una cartelera, un afiche que se manda a todas las comunidades, a todos los centros, para que sea como una síntesis de esta campaña de fraternidad. Entonces, ahí ustedes tienen, por ejemplo, en el centro, San Francisco de Asís. San Francisco de Asís, que es el patrono de la ecología, el patrono de este trabajo maravilloso que estamos realizando a nivel mundial, pero también por un hecho fundamental. Este año, 2025, hacemos memoria de los 800 años del canto de las criaturas, aquel canto maravilloso escrito por San Francisco de Asís, que para nosotros es un texto fenomenal para reflexionar sobre nuestra relación con la naturaleza, aquel famoso canto donde él dice: te alabo, Señor, por la hermana luna, por el sol, por el agua, por las estrellas, por la tierra. Y después también él agregó una última oración, ya cuando él estaba enfermo también, diciendo: te doy, Señor, gracias por la hermana muerte que nos acompaña, que nos ayuda, que es nuestra compañera. Y ese canto de las criaturas, escrito hace 87, hace 800 años, es también una gran invitación a reflexionar en la perspectiva de toda esa tradición de la Iglesia Católica que nos convida a crecer en el cuidado de la ecología. Entonces, ya entrando directamente en la campaña Fraternidad, esta persona que ustedes ven ahí es el padre Jean Prates, que es el secretario, el secretario ejecutivo de la campaña Fraternidad. Y él hizo la presentación, él colocó precisamente esos 6 motivos esos 5 motivos para celebrar la campaña Fraternidad este año. Primero, los 10 años de la encíclica Laudato Si, los 800 años del canto de las criaturas de San Francisco de Asís, el agravamiento de la crisis climática y las últimas catástrofes que estamos desafortunadamente presenciando, vivenciando en todo el mundo. Aquí en Brasil, por ejemplo, este final de semana hemos tenido un final de semana de muchas lluvias y algunas ciudades de Río de Janeiro están totalmente inundadas. Entonces, es una situación, una crisis climática que cada día nos golpea más fuerte. Y este año también aquí en Brasil se realizará la COP, que es la conferencia sobre el clima. Será realizada aquí en una ciudad llamada Belén del Pará, en plena Amazonia, ¿sí? Y sin olvidar, lógico, esto que ya el padre Lauren también nos llamaba la atención. Estamos conmemorando el Jubileo de la Esperanza, que es una invitación a la reconciliación integral. Un jubileo que es fenomenal porque la tradición del jubileo en la iglesia, en toda la iglesia, es muy importante. Es importante que nosotros recordemos que nosotros ya hemos realizado jubileos desde 1300. En el año 1300 comenzamos a celebrar esa tradición de los jubileos. Y ellos comenzaron primero a ser realizados a cada 50 años, después a cada 25 años. Y, por ejemplo, el Papa Francisco convocó un jubileo en el año 2015 sobre Jubileo de la Misericordia. Fue un año espectacular, muy importante para todos nosotros. Y este año convocó para el año 2025 este Jubileo de la Esperanza, teniendo como perspectiva también los 1700 años del Concilio de Nicea, que fue el primer concilio ecuménico, o sea, que congregó todas las iglesias de aquella época en el año 325, realizado en Nicea, una ciudad que hoy queda en la actual Turquía, y ahí se reunieron los obispos más importantes de todas las regiones, estaban delegados de todas las iglesias, especialmente las 5 iglesias madre, las matrices que se llamaban en aquella época, que eran la iglesia de Jerusalén, la iglesia de Antioquía, la iglesia de Alejandría, la iglesia de Roma y la iglesia de Constantinopla. Esas 5 iglesias que son las iglesias matrices,
tuvieron su representación en ese concilio. Y en ese concilio es muy importante porque aún hoy nosotros rezamos durante la celebración eucarística, cuando rezamos el salmo, el credo, disculpa, nosotros rezamos el credo niceno-constantinopolitano. O sea, el credo que fue definido en Nicea y en Constantinopla. Y el credo de Nicea es muy importante porque fue aquel primer credo donde hubo una conciliación para que todas las personas, todos los delegados de la iglesia confesaran que Jesús era verdadero Dios y verdadero hombre. Y eso es muy importante para nosotros, porque para nosotros muy fácilmente nos olvidamos de que Jesús era verdadero Dios y verdadero hombre, inseparables. Y que Jesús era consustancial, que es decir, de la misma sustancia que el Padre. Es una reflexión muy interesante porque es muy fácil que las personas hoy en día se olviden que Jesús era un ser humano, que Jesús era plenamente humano, que Jesús sintió el dolor, el sufrimiento, lloró delante del sufrimiento de las otras personas porque él era plenamente humano, porque la plena humanidad es la plena divinidad. Es lo que nos enseña el concilio de Nicea, que para ser plenamente divinos, para ser santos, tenemos que ser plenamente humanos, profundamente humanos. Y ese jubileo en la tradición de la iglesia nos convoca a conmemorar digamos, ese jubileo en tres momentos fundamentales. El jubileo que se le celebra cada 8 días, cada 8 días, el jubileo que la tradición judaica celebra con el Shabbat, que es el día de descanso. Cada 8 días es el séptimo día que somos invitados a descansar, como dice el texto, en el texto del Génesis capítulo 1, y en el séptimo día Dios descansó. ¿Por qué? Porque todos estamos llamados a descansar. ¿Para descansar para qué? Para no hacer nada. No, para reconstruir la vida, para reanimarnos. El día de descanso es para recargar las energías, para restaurarnos interiormente. Es un momento en el cual nosotros revisamos toda la semana que pasó, la semana que viene, para restaurarnos. Entonces es un jubileo permanente. Cada 8 días nosotros tenemos la posibilidad de celebrar el jubileo. Y ese jubileo que era celebrado cada 8 días, que nosotros cristianos celebramos los domingos, era también celebrado a cada 7 años en el pueblo de Israel, con la liberación de todos los esclavos. A cada 7 años los esclavos eran liberados. Y a cada 50 años era el gran jubileo en el cual eran perdonadas las deudas, liberados todos los esclavos y restaurada la tierra. Entonces las personas que habían perdido la tierra por causa de deudas recuperaban sus tierras. Y es un jubileo entonces celebrado a cada 50 años, es la restauración de toda la creación. ¿Por qué perdonar las deudas? Porque cuando perdonamos las deudas de las otras personas, estamos dándole la posibilidad que estas personas se reconstruyan. No sé si ustedes ya tuvieron la experiencia de tener alguna deuda, cómo las deudas nos agobian, nos dejan así, alicaídos, nos deprimen, ¿cierto? Pues cuando nos perdonan las deudas, nos quitan ese peso de la espalda y nos da la posibilidad de restaurarnos, de recuperar la vida, de decir, ahora voy a recuperar mi vida, ahora voy a comenzar de nuevo, voy a recomenzar. Eso es el jubileo, restaurar la vida, restaurar las relaciones. Y cuando rezamos, cuando hicimos nuestra oración, nuestra amiga nos invitó a rezar el Padre Nuestro. Y la oración del Padre Nuestro es una oración jubilar, porque cuando rezamos el Padre Nuestro, nosotros decimos cómo, perdona nuestras ofensas, como nosotros también perdonamos a quienes nos ofenden, ¿cierto? Pues ese texto es muy lindo. En el Evangelio de Mateo, cuando ustedes tengan posibilidad de ver el Evangelio de Mateo, ustedes pueden ver que en el Evangelio de Mateo, la oración del Padre Nuestro dice, perdona nuestras deudas como nosotros también perdonamos
a los deudores. Y en el Evangelio de Lucas dice, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces tenemos una pequeña variación entre los dos evangelios. Más fundamental es rescatar que esa oración del Padre Nuestro es una oración jubilar. Y yo creo que es necesario también tener presente que en la traducción griega, cuando vamos a leer el texto en el original griego, nosotros tendríamos que decir, perdona nuestras deudas, así como nosotros ya hemos perdonado a quienes nos deben. Mire qué interesante, porque como nosotros lo rezamos hoy, parece que nosotros le ponemos la condición a Dios. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea que Dios nos tiene que perdonar como nosotros perdonamos a las personas. No, es al contrario. Dios nos perdona porque nosotros ya perdonamos a las otras personas. Todos nosotros, el Evangelio tendríamos que decir en el Padre Nuestro, perdona nuestras deudas o perdona nuestras ofensas, así como nosotros ya hemos perdonado a las personas que nos ofendieron o a las personas que nos deben. Es una oración jubilar. Entonces, cuando recemos esa oración, tengamos presente esa dimensión jubilar del Evangelio y que todos los días que la rezamos la tenemos muy presente. Y este año de la esperanza es importante resgatar esa dimensión de esperanza del Padre Nuestro. El Padre Nuestro, el llamado que Dios nos hace en esa oración es para restaurar nuestra vida diariamente. Bueno, muy bien. Siguiendo con nuestra campaña de fraternidad, entonces, la campaña de fraternidad tiene un objetivo general: promover en espíritu cuaresmal y en tiempos de urgente crisis socioambiental un proceso de conversión integral, escuchando el grito de los pobres y de la tierra. Y yo llamo la atención precisamente para esas dos palabras que están en negrito: conversión integral. Esa es la gran novedad de esta campaña de la fraternidad. Es invitarnos a restaurarnos, a rescatar la vida a partir de una conversión integral. Y la primera persona que utilizó ese término, conversión integral, fue el Papa San Juan Pablo II, que esta semana nosotros celebramos, hicimos memoria de sus 20 años, los 20 años de su Pascua. Él fue quien comenzó a hablar de conversión integral. Vamos a hablar un poquito de eso porque esa es la, digamos, la nota característica de la campaña de fraternidad este año. Más, tal vez algunas personas se pregunten, más, la ecología es un asunto de fe. ¿Será que cuando nosotros nos confesamos, le pedimos perdón a Dios por los pecados ecológicos que hemos cometido? Mas, ¿será que tenemos que pedirle perdón a Dios por esos pecados ecológicos? ¿O qué queremos decir con ecología integral? La encíclica Laudato Si subraya la conexión que existe entre la espiritualidad cristiana y la responsabilidad de proteger el medio ambiente, promoviendo justicia social y ambiental. O sea, la encíclica nos invita a descubrir y a sentir que la ecología es un asunto de fe, porque la creación fue entregada en nuestras manos por Dios para que la cuidáramos, para que la preserváramos. Cuando nosotros cumplimos ese mandato divino, estamos siendo precisamente continuadores, como diría, como dice el Papa, somos co-creadores, o sea, creamos junto con Dios esa gran obra de la creación. Entonces, la conexión es muy profunda. Es imposible, hoy en día no podemos rezar y dar la espalda a lo que está pasando a nuestro alrededor, con la naturaleza, con toda la crisis climática que estamos viviendo. Por eso, esta campaña de la fraternidad es un llamado por Dios, a un llamado a alabar a Dios por la belleza de la creación, a hacer un camino de conversión ecológica y a vivir la ecología integral. La ecología que nosotros podemos comprender como
o como una ciencia que tiene tres dimensiones fundamentales. Primero, la dimensión de ciencia, comprender cómo se relacionan todas las criaturas. Mas la ecología es también una práctica que representa la multitud de personas y grupos que se movilizan para defender, para preservar la tierra frente a la destrucción de que ella está siendo víctima. Y la ecología es una nueva mentalidad, una nueva manera de comprender nuestro lugar en el mundo. Esa nueva mentalidad es la que nosotros queremos promover también a partir de la campaña de la fraternidad. Y en esa perspectiva, entonces, nosotros somos invitados a trabajar la ecología integral como parte de esa propuesta del Papa Francisco de construir un proyecto de humanismo integral y solidario, con base en varias cosas. Primero, en la amistad social que trabajó en la encíclica Fratelli Tutti, en el llamado a un pacto educativo global para restaurar la educación, la formación en nuestros colegios, en nuestras escuelas. El llamado a una economía de Francisco y Clara de Asís que nos llama a realmar la economía. En la exhortación eh, en la primera exhortación que el Papa publicó en el año 2013, Evangelii Gaudium, él nos colocó un llamado muy importante. Él nos decía, la economía actual mata, genera muerte. Esta economía mata. Nosotros tenemos que tener una economía que genere vida, disculpa. Por eso él decía, tenemos que realmar, estructurar toda la economía. Y se enmarca también dentro de la llamada a este año de la misericordia, celebrado en el año 2015, y el año de la esperanza, donde nosotros todos somos llamados a ser discípulos y discípulas de esperanza, este año santo de 2025. Perfecto. Hasta ahí. ¿Alguna duda, algún comentario? Veo que todo está clarito. Bueno, entonces, Pero perfecto. Entonces, continuamos con nuestra reflexión. Bueno, ¿y cuál es el desafío importante? ¿Cuál es el desafío fundamental en esta cuaresma? El desafío que nos llama esta cuaresma, estamos en el tiempo de la cuaresma, ya llegando prácticamente a las puertas de la Semana Santa. Y entonces el desafío fundamental que nosotros tenemos es a cuidar. Y yo hago mucho énfasis en ese verbo, cuidar, cuidar de la casa. La palabra ecología tiene la misma raíz, ecos, logia. Ecos significa casa. Ecología es el cuidado de la casa. ¿Y de qué casa tenemos que cuidar? Primero, de nuestra casa interior, de nuestra vida. Tenemos que cuidar de nuestra espiritualidad. Tenemos que tener mucho cuidado de nuestro cuerpo, que Él es templo del Espíritu Santo. Como decía San Francisco de Asís también al final de sus días, cuando pedía perdón por sus enfermedades, San Francisco de Asís murió por causa de unas úlceras muy fuertes que él tenía, por todo el hambre que pasó, porque él hacía muchos ayunos y él al final de su vida, él decía, perdona hermano cuerpo, no te cuidé. Miren, eso es muy importante para nosotros. Perdona, hermano cuerpo. Nosotros cuidamos de nuestro cuerpo. Tenemos cuidado con los alimentos que comemos. Tenemos cuidado con el agua que nosotros consumimos. Tenemos cuidado con tener una dieta más balanceada. O muchas veces comemos cosas que después nos dejan el hígado todo cargado. O comemos cosas que nos hacen daño. Perdón, hermano cuerpo, yo no te cuidé. Era lo que nos decía San Francisco de Asís. Y es el llamado también que nos hace la campaña de fraternidad este año. Cuidar de nuestro cuerpo, más cuidar también de la casa, que es nuestra familia, de la casa, que es la ciudad donde vivimos, de la casa, que es el planeta que todos habitamos. Entonces, el llamado fundamental de la cuaresma es a tener mucho cuidado, cuidado con todo, con la casa, con nuestra vida interior.
Como siempre, la campaña de fraternidad, ella está estructurada en tres partes, que son ver, juzgar y actuar. Este año también el texto de la campaña de la fraternidad tiene un primer momento llamado ver, pero tiene una novedad. Fue colocado al lado de él otro verbo fundamental, oír. Oír el grito de la tierra y el grito de nuestros hermanos. Vamos a oír lo que está aconteciendo a nuestro alrededor. Oír la Carlos crisis. Mario, un favor, perdón, un favor chiquito, chiquito. Tal vez Sí, se puedes poner la pantalla grande en los PowerPoint, no por puedo favor. porque se traba en mi computador. Ah, ya, ok, no te preocupes, no dije nada. No, no, tranquila, sí, ya lo he hecho varias veces, pero se traba, después no consigo pasarlo. Después se me queda en el mismo slide y no va por los otros. Es el Ok. problema de utilizar equipos viejitos, que Katia. No, tranquilo. Gracias, Carlos Mario, perdón. Bueno, tranquila, disculpa. Sí, les pido disculpas a todos. Yo traté de dejar la pantalla casi de tamaño que lo máximo que podía, para que todos puedan verlo todo. Sí, bueno, muy bien. Entonces, en ese momento de ver la realidad, somos invitados a ver los problemas de nuestra realidad. Y el principal problema que nosotros identificamos es un modelo económico fundamentado en la explotación y en las desigualdades. ¿Quién no ha visto en medio de su ciudad, en medio de su pueblo, en medio de su país, situaciones de explotación, situaciones de desigualdad? Y las encontramos día a día. Salimos a la calle y nos encontramos con personas en situaciones deprimentes, que tienen que vivir debajo de los puentes. Esa es una situación de explotación, de desigualdades, personas que son excluidas, personas que viven muchas presiones, muchas preocupaciones. ¿Sí? Junto a eso, nuestra realidad está marcada por una catástrofe climática, derretimiento de las heleras, calentamiento global, inseguridad alimentar e hídricas. Aquí en Brasil los alimentos han aumentado mucho de precio por causa de que las cosechas ya no son las mismas que de hace algunos años. Pues la tierra ya no produce todo lo que puede producir, todo lo que podría producir. Y fuera de eso, como hemos tenido muchas catástrofes climáticas en algunas regiones, los cultivos se perdieron. Entonces, eso hizo que los productos se encarecieran mucho más. Y en cuanto a algunas regiones están viviendo situaciones de inundación, en otras regiones tenemos situaciones de sequía extrema. Entonces, tenemos una crisis hídrica. No sé si ustedes recuerdan el año pasado, todo el río Amazonas, toda la región del Amazonas con una sequía impresionante, ver los, los delfines rosados muriendo por falta de agua, era una cuestión una escena extremadamente dolorosa, ¿sí? Estamos viviendo situaciones de climas, de eventos climáticos extremos. Pero aún así, en nuestra realidad, seguimos con un modelo económico que está totalmente montado sobre los combustibles fósiles. Entonces seguimos explotando petróleo, produciendo petróleo, vendiendo petróleo y no reducimos, no creamos otras fuentes de energía y no reducimos el consumo de combustibles fósiles, lo que genera mayor calentamiento global. Tenemos una situación agropecuaria en la cual son priorizados productos para exportación. Es muy duro ver cómo aquí Brasil, que es uno de los países de mayor producción de agrícola y ganadera, los productos agropecuarios aquí en Brasil. Brasil es de los grandes exportadores y es muy doloroso ver cómo falta comida en el plato de las familias brasileñas. Brasil tiene en estos momentos más de 30 millones de personas en situación de hambre, de miseria extrema. Eso está totalmente insoportable, es una situación incomprensible cuando nosotros vivimos en un país que produce mucho alimento y que vende alimentos para todo el mundo. Más es por eso, porque los productos son producidos para la venta exterior, no para el consumo interno, porque cuando vendemos para afuera, los grandes productores ganan más dinero. Entonces ellos prefieren vender para afuera que compartir, generar
recursos para superar las situaciones de hambre que vive nuestro país, ¿cierto? Entonces, eso es causa de ese modelo económico, de esa producción agropecuaria y de una minería ilegal y predatoria. Tal vez ustedes recuerden, aquí tuvimos dos catástrofes muy fuertes. Una fue en Brumadinho y otra en eh, Mariana. Mariana, dos ciudades de Minas Gerais. Tuvimos más de 250 muertos, un aterro de hierro que se reventó, que generó una crisis climática terrible, también una grande catástrofe. Esta persona, Carlos Nobre, es el mayor especialista del clima a nivel mundial. Y él dijo en una conferencia hace poco, decía, la enfermedad de la Tierra es la humanidad. Y eso me impresionó mucho, porque él quería decir fundamentalmente eso, que el problema fundamental de la Tierra somos nosotros. La Tierra, el mundo, puede continuar sin nosotros. Nosotros no vamos a continuar sin la Tierra. Nosotros estamos caminando por una catástrofe terrible. El ser humano va a desaparecer de la faz de la Tierra, pero la Tierra va a continuar y se restaurará y generará nuevas formas de vida. Pero la vida humana está caminando precisamente para un final trágico. ¿Sí? Bueno. Dentro de los problemas de nuestra realidad, el Papa Francisco, en su encíclica Laudato Si, decía que el principal problema es que el modelo de producción, el modelo de organización de la sociedad actual es un modelo de centrado totalmente en el ser humano, y él lo llamó de antropoceno. Nosotros vivimos una época en la cual el ser humano es el centro, considera que es el centro. Y lo que rige este modelo económico es la lógica del capital, del dinero, que crea sus propias leyes. Por ejemplo, miren qué cosa absurda. Hoy tenemos en Brasil más de 600.000 iglesias, 260.000 escuelas y menos de 200.000 hospitales. Miren qué absurdo. Más de 600.000 iglesias, pero no tenemos 200.000 hospitales. O sea, tenemos una sociedad que cuida mucho, entre comillas, de que las personas recen, pero no cuida del cuerpo, de la salud de las personas. Y vive una sociedad de desempeño. El capital es el nuevo Dios y el planeta está enfermo porque está con la humanidad baja. Una última reunión del panel intergubernamental del clima en 2027 decía que nosotros, ustedes, yo, todos ustedes, todos nosotros, nuestras familias, somos la última generación que puede salvar el planeta. ¿Qué significa eso? Que si nosotros no salvamos, nadie la salva. ¿Sí? Esa es la triste realidad que estamos viviendo, que nosotros somos la última generación que puede salvar el planeta. ¿Sí? Muy bien. A partir de ahí, entonces vemos que el paradigma tecnológico que fue tan denunciado en la exhortación Laudate Deum, que el Papa escribió hace 2 años y que ya había denunciado en la encíclica Laudato Si, el paradigma tecnológico es una ideología desordenada y destructiva. Pensar que la tecnología puede resolver todos los problemas, que todo se resuelve a partir de tecnología. Nosotros vemos que no, que la tecnología que es una herramienta para el servicio de la vida, ella en algún momento está convirtiendo en una arma que destruye la vida. Y llegamos aquí a lo que la encíclica coloca en el centro, ¿sí? Una ecología integral para una conversión integral. Y esas dimensiones que el Papa Francisco ya había destacado en la encíclica Laudato Si, es precisamente en el capítulo 4, donde él nos presenta los diversos componentes de una ecología integral. Primero, una ecología ambiental que estudia las relaciones entre los organismos vivos y el medio ambiente donde se desenvuelven. Eso exige discutir acerca de las condiciones de vida y de sobrevivencia de una sociedad, colocando en cuestión los modelos
económicos de desarrollo, producción y consumo. Ahí entonces se revela, a partir de esa ecología ambiental, una ecología económica. Quiere decir una economía puesta al servicio de la vida, pues el crecimiento de la economía debe incluir la protección del medio ambiente, del cual forma parte, que lleva también ya a una ecología social que se relaciona directamente a la actuación de grupos organizados que defienden el medio ambiente y la calidad de la vida humana. Y a partir de ahí, entonces, para nosotros también es muy importante rescatar una ecología cultural. ¿Por qué? Que incluye el cuidado con las riquezas culturales de la humanidad, la forma como nuestros pueblos, como nuestras culturas se relacionan con la tierra, una atención a las realidades locales, valorizando el lenguaje, la cultura popular. Y en ese sentido también nosotros reconocemos una ecología de lo cotidiano, quiere decir la manera como vivimos en el día a día de nuestras ciudades. Y desde nuestra perspectiva cristiana, fundamental resgatar esta ecología espiritual, donde profesamos con alegría y gratitud que Dios creó todo con su mirada amorosa. Entonces, esta es la novedad de la campaña de la fraternidad este año, comprender que todo está profundamente interrelacionado. Ecología ambiental, económica, social, espiritual, ecología cultural y una ecología de lo cotidiano. Muy bien. Y a partir de ahí, entonces el texto va para una segunda parte que llamamos iluminar, discernir, que nuestro método tradicional es el ver, juzgar, el segundo movimiento de esa metodología que tanto utilizamos en nuestras comunidades también. Momento de iluminar, de ir a la palabra de Dios para descubrir lo que Dios tiene para decirnos, lo que Dios nos invita a descubrir a partir de su palabra, ¿sí? Y ahí entonces son rescatados algunos textos de las tradiciones del Primer Testamento, del texto del Génesis, donde recordamos el signo del arco iris. Este es el signo de la alianza que establezco entre ustedes y yo, entre ustedes y todo ser vivo que está en medio de ustedes. O sea, el arco iris es un recuerdo, es un signo de compromiso, mas es también el recordatorio de que Dios hace una alianza con toda la creación, con todos los seres vivos, y que en esa creación nosotros somos corresponsables de toda la vida de los seres vivos. Por eso, somos invitados a releer algunos textos bíblicos en una perspectiva ecológica, especialmente los textos de la creación que encontramos en el Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Katia está con su Biblia ahí a su lado. No, pero Está tú bien, tienes el perfecto. texto bíblico y yo lo puedo leer. O si no, Sole también que dice, ahí está con su Biblia y podemos ir al capítulo 1, ¿verdad? De Génesis. Eso, mire qué interesante. Solo vamos a leer un poquito. Lee un poquito eso del capítulo 1, versículo 1, para hasta el versículo 5, solo para sentir cómo está estructurado, para que a partir de ahí vemos cómo está todo organizado. Por Sole, favor. ¿puedes abrir tu micrófono? Eso, ahí está. Ahí está. Génesis capítulo 1, versículo 1 al 5. Eso, por favor. Al principio, Dios creó el cielo y la tierra. La tierra estaba desierta y sin nada, y las tinieblas cubrían los abismos, mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. Dios dijo, haya luz, y hubo luz. Dios vio que la luz era buena, y la separó de las tinieblas. Dios llamó luz, Dios llamó a la luz día, y a las tinieblas noche. Y atardeció y amaneció el día primero. Palabra de Dios. Perfecto. Lee también, solo para terminar, el versículo 31.
Versículo 31. Eso, 31. Y así fue. Vio Dios que todo cuanto había hecho era muy bueno, y atardeció y amaneció el día sexto. Perfecto, muy bien. Miren, ese texto maravilloso de la creación, ese relato de la creación, nosotros encontramos esa gran maravilla. Al comienzo, nosotros tenemos Bereshit bara Elohim. En el comienzo creó Dios los cielos y la tierra. Qué lindo, qué lindo. Un texto, una poesía muy bonita en hebreo, una poesía muy bonita que nos invita a descubrir que Dios es creador. Y dice que la tierra estaba toda un caos y el Espíritu de Dios aleteaba, sí, o sea, volaba encima del caos. Qué imagen linda. Dios vence el caos. Dios vence el desorden que encontramos en medio de toda la creación. Y en ese vencer el desorden, Dios va creando. Y a medida que va creando, el primer día crea la luz, crea la tierra, va separando todo. Cada vez que termina un día de la creación, dice, y Dios vio que era bueno. Y al final, en el versículo 31, el último que nos leyeron, cuando concluye toda la obra de la creación, Dios dice que todo era muy bueno, col top. Todo era extremadamente bueno, era maravilloso. Entonces, ese es el llamado del texto del Génesis, a descubrir la belleza de la creación. A partir de ese relato, nosotros descubrimos que la palabra de Dios crea, hace aparecer la vida. Las acciones humanas destruyen y hacen desaparecer la vida de tantos animales, plantas, seres vivos. Y en el texto, nosotros encontramos dos términos que muchas veces nos crean mucha dificultad para ser interpretados. El texto dice, ustedes, el ser humano, cuando Dios crea el ser humano, dice, creced y multiplicaos, sometan y dominen la tierra. Hoy somos llamados a comprender ese someter y dominar la tierra de una manera diferente. Hoy debemos redefinir estos términos y comprenderlos en el sentido de cuiden la tierra, cultívenla, pastoreen todos los seres vivos, protejan toda la tierra para que continúe a ser un jardín del paraíso. El texto de la campaña de la fraternidad precisamente nos recuerda ese detalle. Él nos dice que sorprende la orden dada por Dios a los seres humanos. Sean fecundos y multiplíquense. Llenen la tierra y sométanla. Domínenla, dominen sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser vivo que rastrea sobre la tierra. Es necesaria una interpretación correcta de la Biblia, leyendo el texto bíblico en su contexto, con una justa hermenéutica. Quien dice eso es el Papa Francisco en la encíclica Laudato Si, número 67. ¿Qué tipo de dominación es este? Es el que es permitido a los seres humanos. No se trata de ejercer poder sin límites sobre los demás seres, sino de una tarea que por Dios transmitida al ser humano. No tendría sentido destruir lo que Dios repetidamente consideró como bueno, como muy bueno. Además de eso, el ser humano hecho a la imagen de Dios tiene la tarea de la responsabilidad moral en este mundo de tornar a Dios presente. Y el ser humano es invitado a ser creativo y cuidadoso. Esta es la nueva hermenéutica que el Papa, aquí en este texto que después muestro para usted, usted lo debe conocer muy bien, la encíclica Laudato Si, el Papa nos dice en el número 67, no somos Dios. Hoy debemos decididamente rechazar todo uso, toda interpretación inadecuada de la Biblia. Es importante leer los textos bíblicos en su contexto, con una hermenéutica adecuada, y recordar que nos invitan a cultivar y guardar el jardín del mundo. ¿Sí? Sin duda, el texto bíblico destaca la centralidad del ser humano hecho de la tierra. Adán es tirado, es retirado de la Adamá. Adamá
en la tierra. Adán, aquel que fue hecho de la tierra. O sea, el ser humano forma parte de la casa común. La palabra humano viene de humus. Humus es tierra. Ser humano, aquel que fue tirado de la tierra. Dios vio que todo era bueno. Por eso la tarea del hombre es descubrir esta bondad, esta belleza de la creación. El signo de la alianza del capítulo 9 es el signo que aparece después de la experiencia del diluvio, del relato del diluvio de Noé. Dice que el signo de la nueva alianza con Dios fue el arco iris. La alianza es hecha entre Dios, entre los hombres, todos los seres vivos, indicando que la relación es de multidireccional. El arco entre las nubes no es más el arco de guerra, es un signo de paz. Dios destrozó todos los arcos que hacían la guerra. El arco iris, multicolorido, representa un lazo entre el cielo y la tierra. Es señal del deseo de Dios de relacionarse con toda la creación. Esa nueva celebración, esa nueva alianza que celebramos en Génesis, es la alianza que nosotros celebramos todas las veces que celebramos la Eucaristía. La Eucaristía es una verdadera ecología integral que recuerda la celebración hecha por la comunidad judía con los panes ácimos, con simplicidad y austeridad, signo del trabajo humano que transforma toda la tierra. Por eso, la Eucaristía es esa celebración de la comensalidad que construye la comunidad, o sea, de esa mesa llena de alimentos a la cual todos los seres vivos, todos los hombres, todas las mujeres, todos los niños, los ancianos, somos invitados. Una mesa llena donde todos nos sentamos a comer en igualdad. La Eucaristía es por eso la celebración que une el cielo y la tierra, que abraza y penetra toda la creación. El mundo que nació de las manos de Dios retorna a Él en feliz y plena adoración. Es algo que nos reconoce, que encontramos en la encíclica Laudato Si, allá en el capítulo 5, cuando nos habla de una educación y una espiritualidad ecológicas. Y aquí yo quiero recordar la experiencia de un gran santo, de un hombre llamado Pierre Teilhard de Chardin. Él era un jesuita paleontólogo y él celebró allá, estando en la región de Mongolia. No tenía pan, no tenía vino para celebrar la Eucaristía y él celebró una misa del universo, que después ustedes pueden entrar después en la internet y buscar el nombre de él, Pierre Teilhard de Chardin, la misa del universo, y se van a encontrar con un texto lindísimo de una profunda espiritualidad que nos invita precisamente a descubrir Dios presente en toda la creación. ¿Sí? Muy bien. La campaña fraternidad, no sé si hasta ahí hay algún comentario, alguna duda. Por favor, los que tengan alguna duda, ahora, mientras Carlos Mario se toma un poquito de agua, Es verdad. un matecito, el que tenga alguna consulta, por favor, les voy a abrir el chat. Ya saben que les cierro por no distraernos, ¿no? Pero ahora sería bueno, si alguien tiene alguna consulta, por favor, por el chat y si no, levantamos la manito que nosotros acá nos miramos y podemos hacer la consulta. Y nuestros amigos del Facebook, por favor, también ahí en comentarios, ya saben que siempre estoy dándome las vueltitas por ahí. Pero al parecer, ¿no? Entonces, si no hay dudas, sigamos con nuestro texto. Nuestro texto después entra a ver cuál ha sido un poco la presencia del tema de la ecología en la doctrina social de la iglesia, ¿cierto? Entonces, ustedes recuerdan que la doctrina social de la iglesia inició el siglo antepasado, en el siglo XIX, con la Rerum Novarum, una encíclica publicada por el Papa León XIII. Y
Desde la Rerum Novarum hasta la Mater et Magistra, una encíclica publicada por el Papa San Juan XXIII, nos presenta mucho la función social de la tierra y la función comunitaria de la tierra. O sea, que la tierra no puede ser una propiedad privada. Tanto en la Rerum Novarum como en la Mater et Magistra, estos dos papas nos recuerdan que sobre toda propiedad privada pesa una hipoteca social. Quiere decir que fundamental siempre la dimensión social de los bienes. San Pablo VI publicó una encíclica llamada Populorum Progressio, donde nos destacó que el desarrollo económico no puede darse a costas de la destrucción del planeta, o sea, generando la destrucción del planeta, sino que el desarrollo económico de los pueblos tiene que conservar, cuidar y proteger todo el planeta. Ya el Papa San Juan Pablo II escribió la encíclica Centésimos Años, exactamente para celebrar 100 años de la Rerum Novarum en el año 1983, donde nos dice que una ecología integral, mire, desde 1983, el Papa San Juan Pablo II ya nos decía, una ecología integral está en consonancia con la escritura y la tradición de la Iglesia. O sea, nosotros no hemos estado muy atentos a esa doctrina de la Iglesia, pero ya desde hace 42 años, 1983, el Papa San Juan Pablo II nos decía eso. Y el Papa Benedicto XVI, en la Caritas in Veritate, nos recuerda que la naturaleza es un don colocado bajo nuestra responsabilidad. Ya centrado un poco más en la cuestión ecológica, Agenor Brigenti, que es un teólogo brasileño, identifica varias fases de la cuestión social, de la cuestión ambiental dentro de la doctrina social de la Iglesia. Él nos dice que hay una etapa que llama de ecología creacional, donde los papas, los documentos de la Iglesia hablan de toda la creación, pero ya a partir del Vaticano II y de Pablo VI, ya vemos una preocupación mucho más por una dimensión de ecología ambiental. Con el Papa Juan Pablo II y Benedicto XVI, tenemos una orientación a una ecología humana. O sea, el principal ser que está en peligro de extinción es el ser humano. Cuando nosotros colocamos en riesgo la creación, estamos atentando contra nuestra propia vida. Y con el Papa Francisco viene precisamente esa dimensión de una ecología integral, que incluye entonces una ecología creacional, ambiental y humana. Y Francisco ha escrito tres textos, nos ha dejado tres textos fundamentales. Primero, la encíclica Laudato Si, publicada hace 10 años. El texto que fue el resumen del sínodo de la Amazonia, que fue el texto de la querida Amazonia, un texto muy bonito donde nos habla de varios tipos de conversión y donde nos invita a tener una conversión integral. Y hace 2 años el Papa publicó precisamente este texto, Laudate Deum, para recordarnos que la crisis climática es mucho más grave de lo que nosotros imaginamos y ya está presente. Por eso tenemos que estar muy atentos a cuál es nuestra responsabilidad como cristianos, cristianas, delante de esta crisis. El magisterio ecológico y social de Francisco, nosotros podemos identificarlo así. Laudato Si, año 2015, primer documento eclesial exclusivamente sobre la ecología. Trae la noción, el concepto de ecología integral para dentro del magisterio y la integra en la fe de la Iglesia. En 2020, el texto de Querida Amazonia, fruto de un sínodo especial, el primero dedicado a un bioma. La exhortación trae el sueño del Papa de una iglesia abierta, renovada y ecológicamente comprometida en esta rica región del planeta. Usted recuerde cuando aconteció ese sínodo de la Amazonia, el Papa estuvo aquí precisamente en Puerto Maldonado, en la frontera entre Perú y Brasil, una ciudad plena región amazónica. En 2021, durante la época de la pandemia, el Papa publicó este documento, esta encíclica, Fratelli Tutti,
El Papa convoca a la humanidad a unirse en fraternidad y amistad, superando la lógica de explotación y degradación de la vida humana y de la vida del planeta. Y hace 2 años publicó la exhortación Laudate Deum, una exhortación que tiene un profundo tono profético que denuncia la falta de avances reales en el combate a la urgencia climática, actualizando algunos puntos de la Laudato Si. Entonces, ese es el magisterio de la iglesia que ha avanzado bastante en los últimos años. Finalmente, el texto de la campaña Fraternidad llega al actuar, al proponer. Y en este actuar, proponer, vemos qué podemos hacer. ¿Sí? ¿Cuál es el compromiso a que nos llama el texto? Entonces, el Señor Dios tomó el ser humano, el hombre, y lo colocó en el jardín del Edén para cultivarlo y guardarlo. En Génesis 2:15, ese texto es maravilloso porque encontramos que el ser humano es colocado como cuidador del jardín, del Edén, ese jardín, esa representación maravillosa de que Dios crea todo el mundo. Dios crea ¿para qué? Para que el ser humano cuide y guarde, proteja. ¿Qué podemos hacer? Conocer y fortalecer iniciativas de cuidado con la casa común. Y ahí entramos entonces a cuestiones prácticas. Aquí yo coloqué algunas que son realizadas aquí en Brasil. Por ejemplo, aquí la diócesis de Balsas que crea en Maranhão, que queda en Maranhão, un estado, una provincia aquí de Brasil. Ellos tienen un proyecto de producción de mudas de árboles nativos para plantar en las 17 ciudades que constituyen la diócesis. Pero tenemos también un proyecto que se llama TELA, que es una articulación de comunidades, territorios, pueblos y organizaciones que buscan formular caminos de emancipación colectiva por el cultivo, protección e intercambio de semillas. Interesante, los pueblos indígenas creando una tela de relaciones, ¿cierto? Y esa tela, una red de relaciones, es entre los pueblos para cambiar, para hacer escambo de semillas. Muy interesante. Tenemos este proyecto que es el proyecto IPEPI, proyecto para compartir conocimiento y experiencias para el cuidado de las pampas, realizada en la región de Bagé, y ya queda en el Río Grande do Sul. Entonces, miren, Maranhão queda en el norte de Brasil. Valle queda en el sur de Brasil. Entonces son iniciativas que van de norte a sur. Por todo Brasil hay iniciativas muy interesantes para preservar la naturaleza. Tenemos también una articulación nacional de agroecología, un espacio de articulación entre movimientos, redes y organizaciones de la sociedad civil para la promoción de la agroecología y la agricultura familiar, la implantación de energía fotovoltaica en muchas diócesis e instituciones de la vida consagrada. Y también han sido lanzadas campañas, como esta campaña por el derecho de respirar aire puro y de tener acceso a una agua potable, ¿sí? Desgraciadamente, aún tenemos muchas ciudades y muchas familias que no tienen agua potable. Y en las ciudades la contaminación es tan fuerte que no tenemos acceso a un aire puro. Por eso vivimos todos con gripa, con rinitis, alergias, todas esas cosas, ¿sí? A nivel latinoamericano y a nivel mundial está esta plataforma de acción Laudato Si. Ustedes pueden entrar, pueden conocerla, se llama así Plataforma de Acción Laudato Si. Es una plataforma online interactiva del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral, donde se comparten iniciativas que responden a los llamados de la conciencia ecológica integral. Tenemos un proyecto aquí que es de la Asociación Nacional de Escuelas Católicas, que es la Casa Madre, ¿tá? Precisamente para que los colegios intercambien experiencias. Ahora, ¿qué puedo hacer individualmente? Ustedes dicen, bueno, hablamos de ecología, más yo, en mi casa, ¿yo qué puedo hacer? Y ahí entonces yo hago precisamente un vínculo con este tiempo de cuaresma que estamos viviendo, ¿tá? Durante la cuaresma, nosotros retomamos 3 prácticas muy antiguas, presentes también en otras religiones, como el judaísmo, el islamismo, el budismo y el hinduismo. Una de ellas es el ayuno, es la disponibilidad y ofrecimiento de sí mismo.
Otra, la limosna, que en hebreo se dice tzedekah, que es un acto de justicia. Ahora, interesante, en la Biblia, cuando nosotros damos limosna, nosotros no estamos dando, nosotros estamos haciendo justicia. Porque cuando yo doy a alguna persona, yo no estoy dando, estoy devolviendo lo que le pertenece. Entonces, es muy interesante la visión bíblica de esa práctica de la limosna. Y la tercera es el llamado a la oración, a la confianza en Dios. El Papa Francisco enriquece estas tres prácticas en un sentido de actualidad. Y él comprende el ayuno de esta manera. En medio de la profunda crisis ecológica, el ayuno es un llamado a la austeridad, a vivir de una forma más sencilla, evitar el consumismo. El ayuno, entonces, es un llamado a una relación más adecuada con toda la creación. Oh, mire qué interesante. Yo no ayuno para decir, ay, qué bueno que estoy, como aquí hacen ayunos intermitentes para que usted se quede más bonito, quede más representada, más bien presentado y toda cosa. No. El ayuno en la Biblia tiene un sentido fundamental, es restaurar la creación. Y interesante rescatar esa dimensión de austeridad. San Francisco de Asís acostumbraba decir, deseo poco y lo poco que deseo, lo deseo poco. Mire qué interesante. Deseo poco y lo poco que lo deseo poco. O sea, es una invitación a controlar nuestros impulsos, nuestros deseos, especialmente el deseo de consumir, ese deseo consumista que nos hace devoradores de la naturaleza, devoradores de todas las cosas. Hay que ver cómo cuando lanzan una nueva versión de iPhone, las personas se matan, hacen fila y esperan 3 días para comprar el primer iPhone. ¿Mas será que es necesario eso? ¿Será que tienes que comprar un celular todos los años? ¿Será que tienes que cambiar los equipos todos los años? No, tal vez estemos llamados a vivir de una forma más austera, de una forma más simple. La limosna, el Papa Francisco la comprende como una invitación a mirar para las personas más necesitadas de nuestro país y ser solidarios. O sea, la limosna es un cuidado a las relaciones con las otras personas. Y la oración es un proceso de autoconocimiento. Dedique un poco de tiempo para sí mismo. El año santo, este año jubilar que nosotros estamos celebrando, es una invitación para que usted haga una pausa en el camino, haga silencio. Es una propuesta terapéutica para cuidar de la salud. Por eso la oración es ese relacionamiento con el trascendente. A partir de ahí, entonces nosotros podemos comprender que podemos hacer muchas cosas. Somos llamados a una conversión ecológica, escoger alimentos saludables y sostenibles, priorizando una dieta con menos carne y alimentos ultraprocesados, reducir y adoptar un estilo de vida crítico y consciente, alejado del consumismo, priorizar la compra de productos locales y orgánicos, valorizando la agricultura familiar, optar por medios de transporte sostenibles, como bicicleta, ir caminando o también el transporte solidario. Dedicar momentos diarios a la oración, a la reflexión sobre la relación con Dios, con las otras personas y con la creación. ¿Y qué podemos hacer colectivamente? ¿Qué podemos hacer como comunidades? Podemos hacer muchas cosas. Organizar campañas de sembrado de mudas nativas y de reforestación en áreas degradadas, promover la colecta selectiva y el reaprovechamiento de residuos en las comunidades y parroquias, realizar mingas para implementar huertas comunitarias y agroecológicas, incentivar y participar de caminatas ecológicas y viacrucis ambientales para hacer de estos momentos espacios de concientización, crear y fortalecer redes de articulación con otras iglesias, otras religiones y movimientos socioambientales en pro de la justicia social y ambiental.
¿Y qué podemos hacer como cristianos y como cristianas? Muchas cosas. Incluir la ecología integral en las pastorales como un asunto transversal. Realizar talleres y actividades prácticas de educación ambiental, como el cuidado con áreas verdes y huertas comunitarias. Combatir la desinformación y el negacionismo climático. Incluir la campaña fraternidad dentro de la planeación pastoral de la parroquia y de la comunidad. Estimular proyectos de investigación y campañas en el barrio. Una mayor participación en los consejos tutelares. Y finalmente, existen varias iniciativas a nivel mundial. Existe, por ejemplo, un curso llamado Curso de Animadores Laudato Si, que este curso que está aquí en la parte derecha, la parte superior derecha. Ese curso es muy interesante. Puede empezar a realizarlo en sus parroquias, en sus comunidades. ¿Tá? Y aquí en Brasil está, por ejemplo, la iniciativa de Junio Verde. Fue una campaña que fue aprobada por una ley de la iniciativa de la Conferencia Nacional de los Obispos, que busca desarrollar el entendimiento de la población sobre la importancia de la conservación de los ecosistemas naturales, de todos los seres vivos, del control de la contaminación y de la degradación de los recursos naturales para presentes y futuras generaciones. Y trabajar también la ecología integral, que nos invita a pensar en la salud mental. Una persona colocó aquí un llamado de atención, creo que fue aquí en el chat, una persona del grupo, creo que fue uno de los primeros mensajes que aparece en el chat, era precisamente sobre eso. Está aquí, de la doctora María del Socorro, que nos habla de una noticia trágica de una persona que cometió, que Nancy Jiménez, que realizó un suicidio por problemas mentales. Esa es una grave situación que nosotros estamos viviendo en nuestras comunidades y en el mundo todo. Las personas están extremadamente vulnerables, sensibles a problemas mentales. Tenemos que estar muy atentos a la salud mental. Para eso, una práctica que como cristianos podemos hacer, oración. Oración es un momento de respirar. Dê un momento de tiempo, dê una pausa en su día a día para descansar, para repensar su vida. No deje que los problemas, que las situaciones lo agobien. No se deje controlar por esas situaciones. Usted controle su vida. Para eso, la oración es muy importante. Recuerde que Jesús hacía oración permanentemente durante el día, durante la noche. ¿Por qué? Porque es fundamental mantener ese equilibrio mental. ¿Sí? Y finalmente, una sugerencia. Hay una película llamada La Carta, que fue hecha con base en entrevistas al Papa Francisco y documentos del Papa Francisco, que nos invita precisamente a tener un cuidado con toda la creación, ¿sí? Entonces, esas son algunas iniciativas que pueden ser implementadas en esas comunidades. Pueden estar tranquilos que ese material yo se lo voy a mandar al padre Lauren y a Katy para que se lo compartan a todos ustedes. Ustedes van a tener ese material disponible para que puedan ver, manosear, lo puedan trabajar todo y siéntanse muy a gusto para divulgarlo, ¿tá? Bueno, esa es la campaña de fraternidad este año, vinculada con el año del jubileo y precisamente también vinculada con la situación que estamos viviendo a nivel mundial. No sé si hay comentarios, si hay complementaciones, preguntas. Bueno, gracias Carlos Mario. Él nos ha enriquecido. Ahora nosotros tenemos también que enriquecernos, ¿verdad? ¿Y cómo lo hacemos? A través de sus comentarios, sus preguntas, inquietudes, etcétera. Y los que estamos a través de la plataforma del Zoom, podemos hacerlo por el chat, podemos hacerlo levantando la manita de manera tecnológica ahí en... Va, se me fue el nombre. Ahí podemos verlo de la manera tecnológica y los que no somos tan tecnológicos, pues levantamos la manita y en familia nos estamos mirando. Y los que estamos por Facebook, ahí pueden ponerlo desde los comentarios que igual nosotros acá leemos.
¿De acuerdo? Así que vamos, a mí me ha encantado, he aprendido mucho el nuevo giro que le da nuestro Papa Francisco, ¿verdad? A la oración, la limosna y el ayuno. Me ha encantado. Martita, por favor, te escuchamos ahí. Déjame ver ahí, por favor. Si abres el micrófono, Martita. Sí, Es. gracias. Buenas tardes. Buenas Este, tardes. muchas gracias por la reflexión, buenísima, y los contenidos también. Ojalá que logremos obtenerlos. Y el tema muy profundo. Pero también hay muchas preocupaciones. La invasión de los plásticos es una gran preocupación porque eso, las grandes, las pequeñas y las medianas y las más pequeñas, empresas, comunidades, es una invasión de plástico, la basura. Y entonces, una gran preocupación porque bueno, debe de ser también una dificultad para trabajar con las familias, en las escuelas, con los pequeños y con los grandes, nosotros, ¿verdad? Para pasar esa conciencia sobre la basura y la invasión al medio ambiente. También está la otra gran dificultad, o sea, se siente que es una gran dificultad, son las grandes, pues ahí las grandes instituciones con esto de las invasiones de los petróleos, del petróleo, ¿ve? A los ríos, a los medios de, cuando usted decías respirar un aire puro, ese aire puro, ahí me perdona, yo digo, no hay aire puro. Gracias. Gracias a ti, Martita, y ahí está Carlos Mario. Muy bien, Marta, muchas gracias. Realmente tú llamas la atención para algo que es muy preocupante, que es el consumo de plástico, ¿sí? Es mucho plástico que nosotros consumimos diariamente. Casi todo el mundo anda aquí en Brasil, por ejemplo, con esto, con las botellitas de agua, ¿sí? Andamos para todos lados con una botellita de agua. Una forma práctica, por ejemplo, es reutilizarlas. Yo compro una botellita de agua y la utilizo toda la semana, ¿sí? Yo no compro una cada vez, yo voy, la lleno de nuevo, la lleno de nuevo. Es una manera simple de hacer una contribución. Ahora, por ejemplo, te comento una experiencia bien concreta. Yo colaboro con un curso llamado Curso del CCEPI, que un curso de formación en enero, con más o menos unas 500 personas de todo Brasil. Ya fue mayor, hasta 1000 personas. Y una de las cosas, por ejemplo, que nosotros hacemos es no utilizamos vasos plásticos. Todo mundo lleva su